Un programa de psicología para que te interrogues, te cuestiones y así decidas cómo quieras habitar tu vida. Siempre construyendo en la dirección real de tus sueños. Dirige y presenta Irene Poza. Buenos días, bienvenido a Uniradio Jaén, en esta mañana de jueves, emitiendo desde el campus de la universidad en el dial 103.9 de FM. Hoy, donde estéis, en Habitando el Vacío, más especialistas en temas de psicología, Paz Enríquez y Rafa Valdivia. En la primera parte del programa, Paz Enríquez nos acercará a la psicología sistémica constructivista. Tras su intervención, acompañados por Rafa Valdivia, conoceremos la diversidad en la estrategia de afrontamiento. Quiero recordaros que este programa tiene email propio. Si estáis interesados en intervenir o proponer un tema o autor, podéis dejarnos un email en pozairene@gmail.com. Compartiendo inquietudes. Pues en esta sección nos acompaña Paz Enríquez. Ella es psicóloga, licenciada en Derecho y en Psicología, es terapeuta con formación en Gestalt y en Sistémica Constructivista. Os cuento de ella que fuimos en su momento compañeras de carrera, también, de alguna forma, ¿no? Ella inició su andadura gestáltica en Madrid, que tras su recomendación yo también acabé en esa escuela. Y pues mantenemos así el contacto de vez en cuando desde la profesión y la amistad que quedó de aquella época. Sí. Así que bienvenida, Paz, a este espacio. Gracias, Irene. Me encanta estar aquí contigo. Sí, aquí programa. Además en la universidad que tantas horas hemos echado. Sí. Bueno, os cuento a los oyentes que esta invitación es sobre todo porque quiero que nos hable de lo que es la psicología sistémica constructivista. Os cuento que es un paradigma dentro de psicología y de sistémica, psicología sistémica, que ahora Paz nos explicará en qué consiste esto. Realmente hay varias escuelas, pero la constructivista, pues parece que hay como menos personas formadas en este tipo de escuela. Así que Paz, introdúcenos un poco en qué consiste esto de la psicología sistémica. Pues mire, Irene, la sistémica, la terapia sistémica lo que trata es al individuo en su contexto. Es decir, los patrones de relaciones y de comunicación del paciente con su familia. Esto nos afecta a todos, pero y de hecho también se puede trabajar en individual, pero para determinados trastornos o determinados conflictos, los patrones son tan rígidos en las familias que se ha construido, ideado este tipo de terapia, este tipo de técnicas, esta forma de visión, para tratar esos patrones tan rígidos que vienen no de los padres, la familia de ahora, sino de generaciones anteriores incluso, de algo que ocurrió, familias con traumas que de alguna manera, que aunque los hayan olvidado, siguen influyendo en sus conductas. Claro, quiere decir esto porque a veces es verdad que tenemos una visión como muy reducida como personas de cuando tenemos una sintomatología, cuando nos está sucediendo algo. Sí. Y a veces no ampliar esta mirada al sistema familiar es más, ¿no? Esto que cuenta el sistema familiar, no solo los padres como los ancestros, aporta una información que igual es muy relevante. Sí, información que en realidad se transmite en forma de huecos, porque ni siquiera sabemos que está. Es complejo. De hecho, la sistémica, tanto la teoría de sistemas, que es general, se aplica a todo, a la física, a las matemáticas, a todo. No solamente en el ámbito general la teoría de sistemas, sino la terapia sistémica. Estamos todos inmersos en todas esas conexiones y patrones que no controlamos. Pero vamos a ver cómo yo llegué a esto. Estaba haciendo Gestalt y un fin de semana apareció una terapeuta sistémica, Norma Mollot, que ha sido la que considero mi maestra, murió el mes pasado y ha sido una pérdida. Vaya, cuánto lo siento. Que me afecta muchísimo, una persona además que no hay derecho a que una persona se vaya tan pronto, con toda esa sabiduría, caudal de conocimientos. Bueno, el caso es que, aparte que nos deslumbró a todos en el taller, empezó a contarnos cómo aquello que pudo haber ocurrido hace 2 o 3 generaciones nos puede estar afectando ahora.
Entonces había una chica, una compañera, que una chica encantadora, pero tenía un problema pues con contar cosas suyas, pero incluso las más nimias referidas a su familia. Vamos, no podía ni contar, no podía ni preguntarle en qué trabajaba su madre. Le parecía invasivo, no podía mirarte a los ojos ni que tú la miraras porque sentía angustia. Y tenía, ella misma le acomplejaba su manera de la angustia que sentía cuando se relacionaba con los demás. Y estaba oyendo a Norma contar aquello y de repente dijo: en este mismo momento me está viniendo la escena de mi madre contándome cómo a su tío se lo llevaron para matarlo en la guerra y cómo toda la familia decidieron adoptarlo un secreto, es decir, no contarle a nadie que se lo habían llevado y modificar todos sus hábitos y su conducta para que nadie en el pueblo supiera que se lo habían llevado, porque eso los convertía a ellos en el enemigo. Bueno, además en terapia, yo siempre refiero que es muy curioso porque yo soy una generación que no he vivido la guerra, pero sí es verdad que las consecuencias que eso ha tenido siguen presentes. Sí, yo pregunto mucho y amigas, pues yo tengo 62 años, amigas pues de mi edad o mayores y dicen cómo cambió Jaén después de la guerra. La gente no hablaba entre sí y mira que había, decían algunos, en mi familia se acogieron a familias con las que luego no hemos vuelto a hablar. Fíjate. Como un secreto que se instaura porque hay mucho miedo y porque han ocurrido muchas cosas que pues la gente tiene miedo a hablar y a sacar. Y entonces esta chica, después de contar aquello, se echó a llorar porque se dio cuenta en ese instante de que esa angustia que tenía ella porque los demás supieran, pues yo qué sé, qué tipo de reposo era su madre, pues se debía a aquello que en ese momento ya no tenía importancia, pero que es un secreto que se instauró y para ellos era cuestión de supervivencia. Dar información sobre la familia podía suponer la muerte. Claro, y ella sentía esa angustia, pero ni siquiera sabía de dónde venía. No tenía conciencia de... Ella tenía miedo al miedo. Uh-huh. Y entonces nosotros en Sistémica tenemos una metáfora que es la metáfora de la mancha ciega. Ya sabes que en el ojo vemos con la retina, que es un tejido que tapiza el fondo del ojo donde están los receptores. Y hay una zona por la que no se ve, que es como un óvalo, que es donde se recogen los axones de las neuronas. Entonces, cuando a la gente se le hace un campo visual, pues ven pues como una esfera, donde todos son puntitos por los que vemos, menos en ese óvalo. Pero cuando nosotros miramos, no vemos ese óvalo, o sea, no vemos que no vemos. Que no vemos, que... Cuando las familias vienen y empiezan a ver que no ven, entonces ya se ponen pues con entusiasmo a tratar de descubrir qué es aquello que les está bloqueando, que no les permite evolucionar como familia, que no permite que los hijos evolucionen, cambien, se diferencien y tengan su propia vida. Y claro, la manera de trabajarlo es complicada. La teoría de sistemas empezó en los años 30. Un biólogo se llamaba von Bertalanffy, que era austriaco y se fue a trabajar a Estados Unidos. Se preocupaba porque dice, la ciencia clásica lo que hace es dividir. Nosotros lo estamos viendo en la universidad, ¿no? Todo por asignaturas, todo en vez de esta mirada más humanista de la psicología que mira de forma holística. Por partes, sí. Observamos todo, lo dividimos en trocitos, eliminamos las variables que no controlamos, nos quedamos con un trocito de la tarta y desde ahí pretendemos sacar conclusiones que afecten al conjunto, cuando lo que hemos hecho es eliminar todas las conexiones con el conjunto que lo están condicionando. Que ahí hay una pérdida de información vital. Exactamente. Y entonces, yo cuando me llama por teléfono un paciente, si se trata, por ejemplo, de menores, hiperactividad, autismo, siempre llamo a toda la familia, que no quieren venir. O sea, es difícil. Le traemos al niño, le traemos al adolescente y nos lo arreglas. No, vais a venir todos porque tenemos que hacer un trabajo grupal. Y cuando les hago hacer un escudo familiar, se dibuja el árbol genealógico y empiezan a contar aquello que pasó, o empiezan ellos a buscar información, porque entonces empiezan a dar cuenta que hay agujeros de información tremendas. Hay familias en las que jamás se habla de trabajo. Paz, explica un poco que acaba de nombrar el escudo familiar para los oyentes que dirán, ¿y esto de qué va? Bueno, la gente también me mira muy mal cuando les digo, vamos a hacer un escudo que represente la familia, que habéis construido entre todos, porque la familia es como una tribu, cada familia es absolutamente diferente, lo que pasa es que ni siquiera lo sabemos ni lo percibimos. Valores diferentes, mitos diferentes. Hay familias que se han construido alrededor de preservar la unidad, por ejemplo, porque en algún momento hubo una traición, por ejemplo en la guerra,
Entonces toda la familia afanosamente tratan de seguir unidos, o hay miembros que tratan de unir de tal manera que pierden sus vidas cuando ya no hace falta. Claro, estos son lo que se nombra como sistemas cerrados, cerrados, abiertos, ¿no? Donde... Sí. Y entonces, y no se abren, no cambian, no se adaptan, porque tienen muchísimo miedo y ni siquiera saben que lo tienen. Claro. Y bueno, te quiero preguntar, ¿no? Que he empezado diciendo en el programa que exactamente tu formación era sistémica constructivista. Esta palabra constructivista, ¿qué nos dice exactamente? La terapia sistémica, ha ido evolucionando y hay muchas escuelas de sistémica. La constructivista viene pues una escuela en principio filosófica, y lo que nos dice es que la realidad que vemos, eso que queremos y que estamos contemplando una realidad que está ahí y nosotros aquí, no es cierto. La realidad la creamos, la construimos en realidad. Todos hemos estudiado pues, ejemplos de los antropólogos o los viajeros cuando iban a África. Hace 2 siglos pues encontraban que iban una fotografía de un león, y los nativos que veían leones todos los días no podían identificar la fotografía, no habían aprendido a ver en las fotografías. O los que vivían en la selva no podían ver un rinoceronte a lo lejos, pues los rinocerontes son grandes, no pequeñitos. No lo tenían construido, ¿no?, en su significado. Y al revés también, porque bueno, hay un famoso libro de Castaneda en que un chamán le explica a un occidental, le dice, mira eso que está ocurriendo, y el occidental le dice, no lo veo. Y entonces el chamán se queda extrañado y dice, claro, tú no ves aquello que no te puedes explicar. En realidad lo que llamamos lógica es una construcción. Y el problema es que hacemos construcciones, pero no nos creemos que eso es lo único que existe. No aprendemos a ver más allá. Como cuando a veces vamos buscando algo y lo tenemos delante de las narices. Una ceguera absoluta, ¿no? Eso es. Entonces, eso ocurre con las familias. Y construyen una realidad. Por eso les digo, vamos a pintar el escudo con ese mundo especial que habéis construido vosotros. A veces les hago primero hacer el escudo de cada una de las familias. Son 2 mundos distintos, como si uno viniera de un planeta y otro de otro. Cada uno siente que vive en un lugar diferente. Bueno, en realidad no lo sienten, no entienden, porque el otro no piensa como ellos o no siente como ellos, y ahí vienen los conflictos. Claro. Y los hijos se encuentran entre esos 2 mundos y tratando muchas veces de hacer equilibrios para que encajen. Fíjate qué curioso. Entonces, Sistemas comenzó a partir de los años 40, cuando que consideramos nuestro padre fundador, que era un antropólogo que se llamaba Bateson, que era inglés, que se dedicaba, pues sus primeros trabajos en Nueva Guinea era para tratar de encontrar los patrones de comunicación específicos en tribus indígenas. Él tenía una manera de observar absolutamente diferente. Precisamente, si en ciencia lo que se busca son las cosas en común, para buscar un patrón, buscaba aquello que era diferente, que era distinto, para encontrar los patrones que no fueran los habituales. Y a este hombre le pidieron en Palo Alto que colaborara en unos trabajos con esquizofrénicos, que no sabían cómo resolver ni encontrar qué pasa aquí en estas familias. Entonces se dio cuenta, reuniendo las familias, que había unos patrones de comunicación diferentes. No es que fueran ilógicos, o sea, todo aquello que hacen los psicóticos no es que no tenga lógica, es que tiene una lógica diferente. Entonces él fue encontrando esos patrones, y de alguna manera eso ha servido para ir descubriendo que en todas las familias hay unos patrones diferentes y específicos. Y no se trata tanto de que el terapeuta los escriba, los descubra, sino que el terapeuta entienda el mundo en que se mueve la familia, y juntos descubrir esos patrones. Se trabaja la circularidad. ¿Qué haces tú cuando tu madre hace esto? ¿Y qué hace cuando tu madre hace esto y tu padre hace esto otro? ¿Qué hace tu hermano? Entonces empiezan a darse cuenta de cómo se mueven y que realmente hay otras posibilidades. Y entonces cambian, pueden hacerse más elásticos, flexibles. Claro, te refieres a circularidad, ¿no?, con las consecuencias que mi comportamiento genera en el otro, ¿o cómo definiríamos esto? Sí, normalmente hacemos esto, nuestro padre hace esto otro, nos enfadamos, nos parece mal, no entendemos que nos comprendan, y nos damos cuenta de que es un circuito en el que, si te pones en el lugar de tu padre, habría una lógica que es diferente a la tuya. Cuando empezamos a entender eso, nos damos cuenta de que no es un callejón sin salida, que podemos hacer otros movimientos, normalmente están bloqueados por el miedo. Entonces, te explicaría 2 ejes que son muy importantes en sistémica, que son el concepto crisis y cambio y el concepto identidad-pertenencia.
todas las familias pasan por crisis, es necesario para la evolución. El ser humano es algo estático. La pareja, cuando tienen hijos, hay una crisis. Cuando llega a la adolescencia hay una supercrisis, tienen que adaptarse. Y muchos padres no se adaptan porque han tenido problemas en su propia adolescencia, no han sabido hacer ese cambio al mundo adulto. Y cuando los hijos se van de casa y los padres se miran cara a cara y dicen, ¿y ahora qué? Las repercusiones, ¿no?, que van generando todos estos acontecimientos. Y hay sistemas que no permiten que los hijos se vayan. Es decir, no es que el padre y la madre no permita, que está deseando, sí que no hacen lo adecuado para que el hijo diga, me voy. Sí, esto de la llave, ¿no?, de la jaula que se lleva en la... Hemos estado hablando antes de los millennials y qué es lo que está pasando con la gente ahora, que sí, porque no se va de casa. Todo no iba... Te estaba escuchando y digo, bueno, precisamente socialmente está sucediendo, ¿no?, que los hijos están allí como más apostados que nunca en la casa. Sí, a lo mejor hay que hacer cosas diferentes a las que hicieron los padres en su momento. Pero lo que falta es esa... creatividad en las familias para decir, oye, tenemos este problema, no hemos solucionado con esto, vamos a intentar otra cosa. Sí, porque también es un punto ciego, querer, ¿cómo diría yo esto? Querer solucionar las cosas de aquella forma que las solucionaron con nosotros. Y sí, las circunstancias han cambiado, la época social, sí, y aplicarse al medio, claro. Sí. Y a un medio tan cambiante, que es locos, la aldea global, cualquier cosa que ocurra ahora, un tuit, un mensaje, se hace viral, influye, cambian las modas y los comportamientos, se ha convertido en algo prácticamente incontrolable. Hace falta una visión que pueda no salirse del sistema para mirar desde lejos, porque, y eso es lo que dice el constructivismo también, en el momento que empiezas a observar un sistema ya no es parte de él. Entonces... Y... a ver, me viene también otro tema que está como muy... como los millennials, pero también algo nuevo está sucediendo con las relaciones de pareja, ¿no?, con la construcción actual. No sé qué mirada puede aportar la psicología sistémica desde su mirada. Bueno, lo que han estudiado muchos los sistemistas es como el cambio en lo que antes era la pareja, era parte de la familia. La familia englobaba a la pareja, no era tan importante como ahora. De unos años a esta parte, la pareja ha cobrado por sí misma tal importancia que se ha separado el concepto de familia y pareja. En algunos sitios, en Sicilia, cuando han ido allí sistémicos a dar conferencias, no entendían cómo se puede distinguir la familia de la pareja. La gente a lo mejor aguantaba una relación de pareja que no les gustaba, pero porque consideraban que era su familia y que la familia no se rompe. Y es verdad. En idea de preservar lo que era la familia, el concepto familia. Claro, pero es que la familia es la que nos da identidad. Luego tenemos que encontrar nuestra diferencia para ser adultos distintos. Por eso, en patologías graves como psicosis, anorexia, hay una gran dificultad para que esa familia evolucione, porque estos chicos no consiguen una identidad propia. La rigidez de la familia no les permite tener un yo propio, entonces se producen estos trastornos tan graves. Sí, porque detrás de todo esto siempre está que hay una interferencia en la elaboración propia, donde uno puede decidir quién es, qué vocación tiene, que normalmente también ahí a veces nos quedamos sesgados porque sí, igual no introducimos como la pertenencia, la idea de pertenencia a la familia para atribuir todo esto. ¿Cómo sería? La idea de pertenencia es, si yo no pertenezco, si yo no tengo la sensación de pertenecer a algo sólido que me dé raíces, no puedo salir al mundo. El mito de la independencia es falso. Yo lo primero que oí a Norma Moyot el primer taller fue: la persona más independiente, ¿sabéis cuál es? La que más apoyos tiene, la que puede elegir si no apoyo en esta persona, no apoyo en otra, si no puede apoyar en la familia, en los amigos. Bueno, esto además lo vemos muy presente en las consultas, porque la gente ante grandes dificultades, también la posibilidad de trascender ese problema también tiene que ver mucho con los apoyos que tiene, con la red social, la red familiar, sí, hace que pueda seguir, ¿no?, como pasar esa sí, etapa. Que te dé esa fuerza, por ti solo no puedes hacer nada. Sí, fíjate que el otro día, además, paseando por Madrid, me encontré a un chico que estaba, vendía cosas de artesanía, pero
me paré, ¿no?, a preguntar el puesto y ya empezamos a hablar. Estaba haciendo en Madrid en la Complutense de Filosofía, era argentino, y estaba, no sé, me recomendó un documental que se llamaba La Sociedad del Bienestar y hablaba precisamente de esto que cuentan, ¿no?, de que en Suiza, que bueno, siempre se ha puesto como ejemplo como sociedad muy avanzada, y dice que ha habido una época que se ha fomentado tanto la independencia que la gente se ha quedado tan sin arraigo que precisamente está, es como el índice más alto que tienen de suicidio, y la gente incluso a mí la verdad que me impactó mucho ver este documental, porque decía que incluso la gente pues con los hijos, ¿no? O sea, se encontraban a la gente que había muerto y fallecía, bueno, pues igual 2 años en su casa solos, porque se había ido cargando la luz, el agua, y hasta que no dejaba, ya se había comido como el dinero del banco, ¿no?, y dejaban de pagar, no entraban. Y igual los vecinos decían, sí, tenía una hija, pero creo que hace como 30 años que no se sabía de ella. Fíjate ahora con la inmigración. Ese problema se está multiplicando y están apareciendo patologías gravísimas en familias completamente desestructuradas. Y es un problema grave porque están saliendo chicos que no tienen pertenencia, no saben quiénes son. Cuando no tienes pertenencia, no tienes identidad, no sabes quién eres. Claro, y ahí uno se mueve perdidísimo por el mundo. Como una hoja llevada por el viento. Bueno. Los escudos van en este sentido, porque a veces familias que dices, bueno, pero ¿qué se puede recuperar aquí? ¿Qué desastre de madre, qué desastre de padre, qué desastre de herencia? Pues siempre hay mitos que salvan. Aquel abuelo que hizo aquello por los demás y mira, tú tienes esto, darle un valor a esa familia. Con esos valores esa persona puede salir adelante. Cuando ya tiene un escudo, una historia que lo respalde, aunque todos sus familiares hayan muerto. Es una pertenencia, que eso es algo que se lleva dentro. Bueno, ahí me imagino que la labor terapéutica de reconstruir todo eso y darte cuenta que de golpe que pensabas que no había nada, ¿no? Que es precioso, que hay, ¿no? Es precioso, es muy, muy emocionante, se aprende muchísimo, muchísimo. Cuando ves personas que en realidad tienen unas conductas que le hacen la Pascua a los demás de una manera tremenda, y que en realidad esa persona lo que tiene es mucha culpa, y le descubres lo que pasó con su familia y que él está inmerso en esos patrones y se desculpabiliza, es bueno, la energía empieza a fluir otra vez. Claro, y además se me ocurre, ¿no?, que bueno, pues es una persona que viene como de esta situación difícil, a través de la terapia pone conciencia a todo esto que nos estás contando, ya también de alguna forma posiciona a las generaciones siguientes ya con esa facilidad, ¿no? Claro, estás trabajando, estás de alguna manera reparando a tus ancestros. Te reparas tú y estás allanando el camino a los que vienen después. Sí, bueno, que a veces se lo digo, esto es duro a veces. A los pacientes es verdad que es duro, pero es que se está trabajando no solamente por vosotros, por vuestros hijos. Bueno, ¿algún libro o algún, no sé, documento que puedas como recomendar sobre esto para alguien que no esté escuchando y diga, ay, me interesaría? Pues la verdad es que así no se me ocurre nada. Estudiar sistémica o leer sobre sistémica no es fácil, ¿no? Porque a veces como que no están recogidas como en un... Sí, con la Gestalt, con todo esto pasa también, ¿no? Es como que igual después de haber leído muchas cosas puede uno entender, pero a veces no hay como ese manual de... Con sistemas no hay mucho. Ya se ha convertido, hay muchos libros de autoayuda, muchos libros de divulgación para que la gente entienda el espíritu gestáltico, pero en sistemas no. De todas formas, fíjate, lo que pasa con los sistemas, que ocurre a todos los niveles, yo creo que cualquiera lo puede entender. Un agricultor, cuando tiene una plaga en su huerto, pues lo fácil es decir, bueno, pues pongo este insecticida, ¿no? Y entonces me cargo a los insectos. Pero resulta que, por la selección natural, los más fuertes sobreviven y se hacen resistentes. Por lo tanto, y además los pájaros que antes se comían a los insectos han muerto por los insecticidas. Toda la serie de circunstancias tienen una repercusión, que no es una causa que produzca un efecto, sino muchas causas que están produciendo un efecto. Bueno, pues muchas gracias, qué interesante todo esto que nos cuenta. Seguro que nuestros oyentes estarán empezando a plantearse sus propias circunstancias que están viviendo en ese momento, sí, con una mirada más amplia. Recomiendo esa circularidad, empezar a observar. Por ejemplo, cuando esto me fastidia tanto de mi pareja, de mi hija, de mi madre, de quien sea, ¿no? Me paro y observo qué hago yo, qué hace mi hermano, qué hace mi marido.
un poquito de observación. Y la mancha ciega empieza a verse. Empieza a ver la luz, qué bueno. Bueno, Paz, me gustaría que dejes como un contacto, si alguien quiere saber más del tema, contactas contigo, ¿dónde se pueden dirigir? Sí, me pueden escribir al correo, que es pazenriquezf, F de Fernández, @yahoo.es, o llamarme por teléfono al 616-454-281. Tengo un blog en internet donde he colgado ¿Cómo se llama este blog? Cuéntanos. Se llama Camino de Crecimiento, y allí tengo pues información sobre Gestalt, sobre sistémica, anécdotas para seguir explorando el tema. Sí. Genial. Bueno, pues nos despedimos aquí de Paz, que como venís viendo es psicóloga aquí en la provincia de Jaén, y os mandamos un saludo. Gracias, Irene. Hasta otro día, Paz. Hoy nos encontramos con... Bueno, y a continuación seguimos con el siguiente invitado. Ahora tenemos, y bueno, de forma aquí presente conmigo, que como ya sabéis que habitualmente hacemos entrevistas por teléfono, hoy en gusto podéis tener aquí a un compañero, al psicólogo Rafa Valdivia. Os cuento sobre él, que bueno, colabora en la revista LB Magazine, que podéis leerla en la página web. Rafa, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias buenos días, perdón, es que vengo. Gracias por invitarme a tu espacio, Irene. Me hace mucha ilusión. Bueno, solo así como de aperitivo, de que ha sido tu último artículo en la revista. Sí, bueno, yo encantadísimo de participar, como siempre, en todos tus proyectos, Irene, de verdad. Y bueno, tenía dudas sobre qué escribir, y el último, bueno, animo que busquéis el artículo, no solo el artículo, la revista de Eleven. Y hablo un poco de que están de moda los superhéroes en el cine, y de que ellos también necesitan psicoterapia, y como ya hay psicólogos que se están dedicando a eso, a utilizar superhéroes para acercarlos a tratamientos de personas con trauma. Bueno, os cuento que Rafa tiene como una forma característica que particular, bueno, porque siempre en la revista, ¿no? Como que a una bueno, para algún tema literario, algún personaje, y bueno, en esta ocasión, bueno, pues también nos va a traer como pasajes de la historia, pero desde una mirada de la psicología. Así que cuéntanos qué nos traes. Bueno, pues es verdad que me gusta la historia. Yo, si no hubiera sido psicólogo, hubiera sido historiador, y me gusta relacionar pasajes de la historia con la psicología, porque pienso que a ti, oyente que nos está escuchando en este momento, cualquier problema que tú tengas en tu vida ya lo ha tenido antes alguien, y seguramente ya ese alguien o otro haya escrito sobre ese problema. Es decir, que tenemos la historia en el pasado de las personas que ya han vivido las soluciones a muchos problemas que tenemos hoy. Solo que no nos molestamos en leer o en buscar esos pasajes de la historia donde podemos encontrarnos a nosotros mismos. Por eso me gusta bucear en la historia. Y yo te traigo una historia, pero para que reflexionemos juntos con nuestros oyentes. Irene. Pues venga, adelante. Bueno, me quiero acercar a los años 50-60 de los Estados Unidos, al principio del año 60, cuando estaba todavía JFK perdón, Irene, cuando estaba todavía gobernando. Me quiero acercar a esa década, cuando es asesinado. Él es asesinado en el año 63, y resulta que en los Estados Unidos había una discriminación muy importante hacia las personas afroamericanas, hasta el punto que no podían frecuentar determinados restaurantes, no podían acudir a determinados establecimientos, estaban vetados. La discriminación que había era brutal. Y en los años previos al año 64 surgen dos movimientos en Estados Unidos para ir en contra de esta discriminación. Por un lado es Martin Luther King, que era de origen cristiano y que promulga la no violencia, la lucha basada en la no violencia, la resistencia pasiva. Y enfrente aparece Malcolm X, que no sé si has visto, Irene, la película protagonizada por... ¿cómo se llama? No tengo bueno, ahora te lo digo. Bueno, aprovecho para contarle a nuestros oyentes que ya sabrá que Rafa Valdivia dirige el programa
de radio, de esta emisora de Uniradio, La Conjura de Ludovico. Entonces este programa aúna siempre una película desde la mirada psicológica. Sí. De Denzel Washington, Irene, seguro que has visto alguna vez. No la he visto. Pues Malcolm X era otro afroamericano que estaba en contra de... Recuerdo verla anunciada, pero no la he visto. Él promulgaba la lucha contra esa discriminación desde la violencia. Esto me trae a cuenta de tu espacio, de la psicología, de qué diferentes maneras tenemos de afrontar el mismo problema. Que muchas veces, esto en psicología se llama estrategia de afrontamiento, ¿no? Y que cada persona más o menos las tiene automatizadas. Son mecanismos que en función de nuestra experiencia hemos ido insertando en nuestra manera de actuar. Pero fijaros como ante un mismo problema que era la discriminación, una facción de estas personas que la sufrían pretendían luchar de manera pacífica, y enfrente de ellos estaban las personas que pretendían una lucha armada. Me lleva esto a... Esto, Rafa, apareció en el mismo momento histórico. Sí. Como dos movimientos, Sí. en el mismo movimiento ante la misma situación. Sí. Bueno, esto ocurre porque en el año 55 el detonante es porque Rosa Parks, en Alabama, se niega a ceder el asiento de su autobús a una señora blanca. Sí, esa escena la escucho en algún momento. Y bueno, esta chica Rosa Parks, que es afroamericana, es arrestada y acusada de violar la ordenanza. Este detonante es el que moviliza a toda la comunidad afroamericana en contra de esta discriminación que durante muchísimo tiempo se había permitido, pero es como el detonante que ofrece una nueva realidad, una nueva posibilidad de cambio. Y fíjate que surgen dos movimientos para cambiar esa situación. El pacífico, Martin Luther King, Yo tengo un sueño, ese discurso que comienza, Sí, que... I have a dream. Y enfrente estaba Malcolm X, que era la lucha armada, la guerra. Esto me lleva a que el ser humano somos capaces de elegir la respuesta o la manera de actuar ante un problema. No estamos determinados. Podemos elegir, tenemos la capacidad de libre albedrío. Es verdad que nos condicionan el contexto, nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestro aprendizaje, nuestra familia nos condiciona, pero que ante un problema a veces nos afecamos en una solución y no nos funciona. Y quizá haya otra solución, otra manera de afrontar ese problema, el que sea. Mi pareja me ha dejado, he perdido mi trabajo, no encuentro mi sitio. Sí, ¿no? Esta frase también que siempre se dice del ser humano, que somos capaces de sacar lo mejor y lo peor. Sí. Lo que pasa es que en estas dos situaciones, que era una situación de injusticia tremenda, ¿cuál era la buena y cuál era la mala? Está claro que la violencia en ningún caso es positiva, ¿no? Pero era tal el grado de frustración que estaban viviendo por esa situación de discriminación constante que bueno, esa ambivalencia es la que yo quería traerte hoy aquí, a que a veces nos secamos en una salida y no nos funciona, pero seguimos. Es como estos padres que estás hablando con ellos y dices, cuando se porta mal tu hijo, ¿qué hace? Y yo le castigo quitándole la Play. ¿Y funciona? No, pero sigue aplicando. Se empeña, Sí. como si algún día... Exactamente. No sé, probemos. O por ejemplo, estoy triste, hay personas que están tristes y lo están pasando mal y se refugian, por ejemplo, como estrategia de afrontamiento en el alcohol, la soledad. Bueno, prueba, quizá haya otras estrategias que puedan hacer que salga adelante y no tenga que hacer. Sí, invitamos al mero hecho de cuestionarse que, además de eso que estás pensando, hay otras posibilidades. Sí. Claro, bueno, sí, en esos casos la raíz del problema, ¿por qué ocurre? Malcolm X decía, si os gusta este periodo de la historia, que el problema no era la discriminación en sí, es que la comunidad afroamericana en Estados Unidos, el problema que tenía era económico, de pobreza. Entonces no podían mejorar en su situación. Esa es la raíz del problema. Irene, tú eres terapeuta. Sí, y bueno, te estoy escuchando al decir esto económico y bueno, pues mi mente también se va, ¿no?, a la India, y que a mí me impactó muchísimo, bueno, habréis escuchado lo de las castas, que las castas también son los estratos sociales que tienen que ver con lo económico. Y yo recuerdo en Calcuta que hay metro y todo, ¿no?, de aquella época donde los ingleses estuvieron y construyeron muchos tranvías y tal,
Bueno, pues entraba al metro y veías como la gente de castas superiores, ¿no? Le daban a alguien el hombro y esa persona, sin decir nada, se levantaba y le dejaba el sitio. Para nosotros los europeos, como europeos, a mí me chocaba aquello muchísimo y bueno, es una realidad que sigue existiendo, ¿no? Y tú me cuentas esto, los años 50 y bueno, parece que se hubiese quedado atrás, pero sin embargo en lugares del planeta sigue existiendo. Bueno, fíjate que hablas de la India y allí ocurrió un movimiento parecido al de Martin Luther King, que fue el de Gandhi también, con esa resistencia pasiva frente al imperialismo inglés, que los tenían sometidos también. Pero fíjate cómo el ser humano ante un mismo problema es capaz de responder de manera diferente. Yo creo que la clave es simplemente a veces pararse a pensar si la estrategia que estás utilizando te está sirviendo realmente. Porque pongamos que, por ejemplo, estoy triste y lo que hago es quedarme en mi casa y no salgo, no hablo. Esa es mi manera de afrontar el problema, encerrarme, ponerme música triste. No sé qué canción te gusta triste. Melancólica. ¿Cuál es tu canción? Bueno, hay un artículo, Irene, déjame que lo cuente, que relaciona que cuando estás triste, escuchar una canción triste te mejora el estado de ánimo. ¿Tú tienes una canción triste que te mejora, que te la pones ahí cuando estás muy triste? Pues fíjate, me vienen algunas de Julio Iglesias. Esta melancólica. Bueno, pues parece que hay estudios que explican por qué cuando estás triste te mejora el estado de ánimo escuchar música triste. Pero lo que iba es que si estás pasándolo mal y a lo mejor... Oye, me da curiosidad que nos diga un poco por qué. Bueno, y según leí, es que lo leí hace tiempo, es por la letra. Porque hay procesos de identificación. Imagínate que es por tristeza o por desamor. Vale, entonces te encuentras como acompañada en la situación, ¿no? Exactamente. Acompañamiento. Okay. Sí, entonces estás escuchando a Julio Iglesias y él te está contando y bueno, de alguna manera... Uno resuena y se siente en esa compañía, aunque sea del malestar. Sí. Tiene un sentido. A lo que iba es eso, que si estás pasándolo mal, estás solo y estás afrontando un problema que tú tienes en tu vida, darle un punto de vista distinto a ese problema o la manera de enfocarlo, porque quizás solo cambiando el punto de vista cambia la percepción que tengas de él, ¿no? Y si te sirve el ejemplo con el que comenzaba al principio de esa manera de resistencia pacífica de Luther King o de Malcolm X, que era basada en la violencia, pues quizás este ejemplo te pueda servir en tu vida, ¿no? De que quizás la manera que estás afrontando no es la más adecuada. Sí, me cuestiono qué habría de diferente en estas dos actitudes tan extremas, ¿no? Bueno, hay componentes religiosos. Martin Luther King era cristiano y Malcolm X era musulmán, que no quiero decir que una religión sea mejor que otra ni nada de eso, ¿no? Pero hay diferencia de base en los dos movimientos. Pero la principal es esa, que uno era la vía pacífica y la otra era la vía armada. Y yo no sé si a veces cogemos la vía armada en nuestros problemas del día a día y no nos sirve, nos enfadamos con el mundo. Irene, no nos damos cuenta que el mundo siempre nos va a vencer cuando te enfadas, porque es muy grande. Sí, esto que nos creemos a veces, bueno, pues muy inmortales, muy endiosados. Y yo el otro día, ¿no?, con una amiga terapeuta, ¿no?, contábamos, bueno, pues cosas personales, así, ¿no?, cada uno como, bueno, estos mini dramas que tenemos, ¿no?, en el día a día. Y yo decía, ¿cómo nos ponemos? ¿Imagináis que solo somos la mascota de un extraterrestre? Sí. Y nosotros, ¿no?, como cuando éramos pequeños, que estaban los tamagotchis aquellos y era, no, venga, le doy por aquí eso, ¿no? Y decía, estamos haciendo un mundo igual, es como tan simple. Es verdad. Sí, como relativizar los problemas o darle la dimensión justa, que a veces magnificamos esos problemas que... Como pasan a ser todo nuestro mundo. Sí. Un enganche que tenemos con un jefe, con un compañero, y pasan a ser un mundo. Sí. Pues esta era la historia, la pequeña historia de la historia, con mayúsculas, que yo quería traerte relacionada con la psicología. Esa reflexión de cómo podemos afrontar un problema, que una injusticia, por ejemplo, en nuestro trabajo, podemos afrontarla de manera... Sí, sobre todo son los temas de injusticia los que nos mueve, el que podemos reaccionar con violencia, que parece que hubiese como un argumento porque se está dando una injusticia y ahí nos permitimos como esa ir a la agresión. Bueno, muy complejo poder responder desde esa actitud pacífica, ¿no?, de resistencia que yo creo que al otro le encorajina mucho. Claro, es simplemente que evaluemos si la estrategia que estamos utilizando está siendo acertada.
he puesto el ejemplo de esos padres que castigan con la Play, no se paran a pensar si el castigo realmente está siendo efectivo o si realmente la estrategia de utilizar un castigo es efectiva. A lo mejor, la contraria, el refuerzo va mejor, el halago, el cariño, la atención, la supervisión quizás sea mejor que el castigo, pero no se paran a pensarlo si la estrategia que están utilizando es la adecuada. Porque tú me has dicho que en algunos momentos te pones alguna de Julio Iglesias, alguna canción, quiero decir. Sí. Llevo mucho tiempo, la verdad, sin ponerla, o será porque ya no pinchamos disco y tal, ¿no? Pero o será sí, que has cambiado de estrategia. o que cambia de estrategia, no sé, tendría que pararme a pensarlo. Pues es lo que estamos hablando, que quizás la manera que tú tienes ahora de afrontar esas situaciones, pues que todos tenemos de soledad o de tristeza, pues ahora coge el teléfono y llama a un amigo, por ejemplo, una amiga, y queda a tomar una cerveza y quizás has cambiado tú misma esa manera de afrontar. Esta es la reflexión que yo quería compartir, Irene, contigo. Bueno, me estoy dando también cuenta que esa época había cinta, ¿eh? Había cinta y creo que tenía poco repertorio. Fíjate, era la época del cassette y creo que tenía poco repertorio, que ahora también ha cambiado lo de YouTube, que te pone en el momento el que quieres. Sí, bueno, sí, yo también. Bueno, no me has preguntado cuál es la mía. Que parece que somos muy mayores, pero nada, hemos conocido... Porque somos muy inquietos. YouTube, la peseta y el euro. Sí, que no me has preguntado cuál es la mía, la que yo me pongo. ¿Ah, sí? ¿De ese tipo? A ver, cuéntanos. No, a mí me gusta cuando en esos días que estás así un poco... que no, pues que no fluye, que no... que se no, ha quedado un atascadillo. Sí, que ese día el cielo no es del color que tú esperabas. Pues a mí me gusta una de Ren, Everybody Hurts, todo el mundo sufre. No sé si Madre mía. Claro, y es por lo que te he explicado antes. No sé el autor ahora mismo de ese estudio, pero bueno, yo creo que tiene que ser por lo que tú has dicho, porque de alguna manera esa letra, esa música, esas imágenes también te arropan en esos momentos. Sí, te acunan. Sí, y necesitamos a veces también. Sin caer en el exceso, pero... En el exceso de drama, sí, Sí. parece muy dramático, pero permitírselo también por un instante. Yo pienso que sí. Y bueno, pues era, Irene, la historia que yo quería compartir contigo y con tu oyente esta mañana. Bueno, Rafa, pues encantado como siempre de tenerte. Un placer también tener... La semana pasada que te acompañé a tu programa, os invito a que lo veáis. Tienes ya... Esta tarde tienes tu programa, ¿no? Sí. Hacemos esta tarde El silencio de los corderos. Madre mía. Y conectamos en directo con Barcelona, un oyente. Anda. Entra en directo esta tarde. Así que sí. Estaba pensando y sí, El silencio de los corderos hacemos esta tarde. Bueno, pues te escucharé. Y yo te leeré. Bueno, hay que recomendar también la columna de Irene en El atelier de la cordura. Sí. Así que no solo recuperáis este podcast, las emisiones de cada jueves por la mañana, sino también la revista que de verdad que os va a gustar. Bueno, pues un placer tu compañía. Igualmente, Hasta Irene. otro día. Muchas gracias. Bueno, pues en esta mañana nos despedimos y os adelanto que para el siguiente jueves tendremos a Raymond Sansón y esperemos también que otro invitado que nos hablará de teatro. Así que un placer vuestra compañía y un saludo a José, nuestro técnico, que siempre no sería posible este programa para él. Hasta la próxima semana.